Imagínate subir a un ascensor. Estás sola y vas presionando los botones, pero las puertas no se cierran. Empiezas entonces a comportarte de una manera extraña. Miras hacia los lados, te escondes, haces gestos raros y todo ello queda grabado. Días después, tu cuerpo aparece sin vida en ese mismo edificio. Hoy en Increíblemente Cierto, el caso de Lisa Lam y el Hotel Cecil. Buenos días, tardes o noches según a la hora a la que me estés viendo. Bienvenidos a Increíblemente Cierto, el espacio donde analizamos historias rocambolescas que desafían toda lógica y que casi parecen sacadas de una película, pero que son 100% reales. Como decíamos, hoy analizamos el caso de Lisa Lam y el Hotel Cecil. Para entender el caso en profundidad, creo que lo ideal es empezar por los dos protagonistas, o sea, Lisa Lam y ese hotel, empezar a entenderlos bien su historia y después ya pasaremos a lo que es la cronología del caso y todo lo que se ha ido descubriendo a lo largo del tiempo. Vale, ¿y quiénes son esos dos protagonistas? Bien, empecemos por Elisa. Elisa Lam era una joven canadiense de 21 años que estudiaba en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Era hija de inmigrantes de Hong Kong y bueno, como cualquier persona de su edad, sea el origen que sea, pues estaba intentando lidiar con el hecho de empezar a ser adulta y todo lo que ello conlleva. Le gustaba mucho leer y escribir y compartía como todos sus pensamientos y sus reflexiones en un blog. En este blog hablaba con toda franqueza de sus emociones, de sus miedos y de todo lo que estaba pasando con su salud mental, en particular con el trastorno bipolar y la depresión. Un punto muy importante a tener para el resto de la historia. Si vas leyendo algunas de las publicaciones de Lisa, te vas dando cuenta de la sensibilidad que tenía, de la curiosidad también por entender el mundo y sobre todo por comprenderse a sí misma. En enero de 2013 decide hacer un viaje de estos típicos de estudiante mochilero y se va por la costa oeste de Estados Unidos. El objetivo, desconectar de todo eso que le estaba carcomiendo por dentro y, bueno, descubrir nuevos mundos, explorar. Lo que nadie imaginaba, y menos ella, es que este sería el inicio de uno de los misterios más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Bien, como os digo, Elisa tenía un blog, ¿no?, donde escribía muchas notas, pero en realidad tenía dos lugares, dos redes sociales en las que compartía sobre su vida y sobre sus emociones. Por un lado tenemos su perfil en Tumblr llamado Nouvelle Nouveau. En este caso Elisa pues compartía muchos GIFs, imágenes que le representaban, frases que supongo que le evocaban algo. Era como una especie de mood board emocional y podías ir viendo cómo iba pasando por transiciones distintas, por distintos estados de ánimo a lo largo del tiempo. Como os digo, era sobre todo imágenes, así que no compartía grandes textos en los que puedas dilucidar mucho, pero bueno, algo se sentía de todo eso por lo que estaba pasando ella, todas esas fases emocionales. Y este perfil lo tuvo activo hasta poco antes de su desaparición. Me ha resultado curioso que en su propia biografía que ella misma escribe sobre ella en Tumblr, pone unos puntos que ahora os leo. Soy una estudiante de 20 y pocos en Canadá, no tengo ni idea, y luego el ni idea lo tache y pone una leve idea de lo que estoy estudiando. Tengo problemas típicos de una veinteañera, especialmente problemas de depresión y bipolaridad, y de vez en cuando hablo sobre ello de forma sarcástica. Aunque suelo decir que odio mucho a la gente, en realidad me gusta, disfruto, incluso necesito esa interacción humana, pero mi inhabilidad para salir fuera significa que solo puedo contactar al mundo exterior de forma anónima a través de internet. Ya se define pues como una persona que necesita esa interacción y por eso seguramente esa creación de los blogs y esa interacción a través de redes, porque aunque la necesita, siente que no es capaz de salir al exterior. Y como dice, habla de forma abierta y con franqueza tanto de su depresión como de su bipolaridad. Bien, y por otro lado, como os decía, tiene Tumblr, ¿no?, y luego tiene Blogspot, donde ahí sí es un blog en el que nos escribe y comparte reflexiones más profundas sobre sí misma. El blog en sí tiene el título Etherfields. Este blog estuvo activo unos 2 años, entre 2010 y 2012, en el que compartió bastantes posts. En este sí escribía posts bastante largos, ¿no?, y reflexivos sobre su salud mental, sobre sus inseguridades, sobre su vida estudiantil, etc. Era un espacio muy íntimo en el que también pues, podía estar hablando de libros que le gustaban o reflexionando sobre la muerte. El blog en sí fue eliminado tras todo lo que sucede en este caso, y es normal, pero sí quedaron algunas capturas que han quedado por algunos foros distintos. Ojalá pudiera revivir un día del instituto, cuando no sentía que todo estaba en juego,
cuando todo parecía nuevo y emocionante. Siempre te persigue la idea de que estás desperdiciando tu vida. La primera frase nos muestra una Elisa anhelante, ¿no? Del volver a esa etapa en la que todo era mucho más fácil, y creo que muchos nos podemos sentir identificados, ¿no? El hecho de pensar, madre mía, y yo pensaba que los problemas que tenía adolescente eran problemas, ¿no? Cuando llega la vida de adulto todo se ve distinto. Sin embargo, la segunda frase es como más reflexiva y más profunda. Es en realidad de Chuck Palahniuk, el escritor del Club de la Lucha, y creo que demuestra mucha más sensibilidad y más profundidad en su pensamiento. Pero aún así una reflexión bastante normal, vamos a decirlo así, y bastante comprensible dentro de su contexto. Sin embargo, es cierto que en sus escritos también encontramos reflexiones mucho más profundas y dolorosas, como las siguientes. Soy solo una sombra de mi antiguo yo alegre. Estoy perdida en un mar de indecisión. Ojalá alguien pudiera decirme qué hacer. Me estoy ahogando en mi sueño. No existo en la realidad. Como veis, alguien que reflexionaba muy profundamente sobre su situación y sobre su contexto mental, algo que no estaba muy en vogue, vamos a decirlo así, ¿no? No era muy habitual en esa época. Para ponernos en contexto de nuevo, recordemos que todo esto sucede en 2013, que es cuando ella emprende ese viaje por la costa oeste de Estados Unidos, y todas estas reflexiones pues debieron ser de los años anteriores, entre 2010, 2012 más o menos. Bien, ahora que conocemos un poquito mejor a la Elisa del antes de, pasemos a conocer al otro protagonista, el Hotel Cecil. Bien, para empezar os diré que el Hotel Cecil no es un hotel cualquiera. Desde los años 30 ha sido un escenario de suicidios, asesinatos y muchísimos misterios sin resolver. Pero no nos avancemos y vayamos al inicio de los inicios de este hotel. Retrocedamos hasta 1924, cuando se inaugura el Hotel Cecil en pleno centro de Los Ángeles. Era un proyecto muy ambicioso para la época. Imaginaos un edificio súper elegante de 19 plantas, diseñado para albergar a la crème de la crème. De hecho, en su época dorada fue como un símbolo del auge urbano de toda la zona. Para entender mejor el contexto os hago una breve mención histórica, y es que en esos momentos en Estados Unidos se estaba viviendo una época como ninguna. Era una época dorada de prosperidad económica, que de hecho se la conoce como los felices años 20. Realmente fue una época muy boyante que no solo afectó a algunos sectores de la población, sino que en general todo el mundo se veía beneficiado. Para que os hagáis una idea, fue la época en la que también en Nueva York, por ejemplo, empezaron a construirse esos grandes rascacielos como el Chrysler. Y fue también cuando surgió toda una generación de escritores, la generación perdida, como Scott Fitzgerald, que escribió El Gran Gatsby, conocidísima obra de la época. Y ya no solo conocidísima, sino que si piensas en El Gran Gatsby, te haces una idea de lo que significaba esos años 20 dorados, ¿no? Esos felices años 20. Bien, pues fue en este contexto en el que se inaugura, ya os digo, el Hotel Cecil, preparado para recibir a lo mejor de lo mejor, grandes comerciantes, turistas y demás. Pero si conocéis un poco de historia o de economía, también os sonará que esos felices años 20 no acabaron muy felices precisamente. Y es que en el 1929 se vivió una de las crisis económicas más grandes de la historia, el crack del 29, como se le suele llamar, y el Jueves Negro. No sé si el tema de historia y todo esto es algo que os interesa, pero si queréis que un día os explique más en detalle qué pasó, por ejemplo, con ese Jueves Negro, el crack del 29 y todo lo que había detrás, pero de una forma que tú y yo entendamos, que no haga falta ser economista ni gran entendido en la materia, dejádmelo en comentarios y os preparo un videito un día de estos. Bien, pero volviendo al hotel, ya os digo, se inaugura por todo lo alto, lo vamos a petar máximo, vamos a hacer el centro de Los Ángeles, va a venir aquí la crème de la crème, y solo 5 años después, porque se inauguró en el 24, 5 años después, ¡pum!, peta todo. ¿Y qué pasó? Pues que la zona en la que estaba construida este hotel, que se llama Skid Row, empezó poco a poco a deteriorarse. Para que os hagáis una idea, he buscado Skid Row en Google para simplemente informarme un poco de la zona, y aún hoy en día en los titulares, cuando se habla de este lugar, pone: el barrio de Los Ángeles que Naciones Unidas compara con un campamento de refugiados, o el barrio infernal en el corazón de Los Ángeles. El nivel está alto, alto, muy alto. ¿Y qué pasó? Pues que entonces el hotel, en vez de estar recibiendo a esos grandes adinerados, ¿no?, y esa gente incluso de clase media pero bien posicionada, que era su objetivo, empezó a recibir a gente con bajos recursos y, bueno, con otros objetivos. Incluso se convirtió como en residencia de paso para personas sin hogar, personas con problemas mentales, con adicciones, etc. Y aunque no lo creáis,
esto podía empeorar. Y es que entre los años 40 y 60 el hotel se convirtió como en un escenario de múltiples muertes y asesinatos. De hecho, se ganó la fama de ser un hotel maldito de la cantidad de tanto de suicidios como asesinatos bestias, como de casos sin resolver que se dieron en esos años en el hotel. A ver, no sé vosotros, pero yo cuando he leído esta parte he pensado, además en 20 años que habrán habido 40-50 casos. Bueno, pues tampoco es para tanto, pero sí que se han llegado a registrar más de una docena de casos, que si lo piensas realmente es mucho. Yo aquí que mi mente enseguida se viene arriba. En 1947 se especuló que Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, se había alojado en el Cecil justo antes de su brutal muerte. No tenía por qué significar nada, pero ese vínculo, digamos que le sumó, ¿no?, a ese aura tétrica que estaba teniendo el hotel. Por cierto, no sé vosotros, pero yo no sé quién es la tal Dalia Negra, así que si queréis que lo investigue también y os lo traiga y os explique, pues también me lo dejáis en comentarios. Vale, pero todo esto no pasó solo entre los 40 y los 60, sino que es que luego, a medida que pasaban los años, como ya había ganado esa fama, siguieron sucediéndose cosas relacionadas. Por ejemplo, en los 80, Richard Ramírez, o The Night Stalker, que era uno de los grandes asesinos en series más conocidos en Estados Unidos, se alojó en el Hotel Cecil durante una de sus rachas de asesinatos. Según algunos testigos, regresaba al hotel manchado de sangre sin levantar sospechas. Y luego los del hotel se extrañarán de por qué su hotel tiene esa fama. Y supongo que entre asesinos al final se avisan y es como, oye tronco, ¿sabes qué? Si quieres cometer asesinatos y estar tranquilito, luego darte tu bañito y dormir y tranquilo, te puedes ir al Hotel Cecil, que ahí puedes llegar manchado o embarrado y no te van a decir nada de nada. Así que en los 90 otro asesino llamado Jack Unterweger también se hospedó allí mientras cometía una serie de delitos alrededor de Los Ángeles. Bien, supongo que los dueños del hotel, con el ansia de intentar limpiar su nombre, literalmente dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cambiar de nombre. Y en 2011, una parte al menos del hotel pasa a llamarse Stay on Main. Y su objetivo era atraer a un público más joven, que seguramente también estarían buscando algo más económico, pero sin toda la trama detrás un poco de novela negra. Eso sí, este hotel seguía compartiendo espacios con el principal, que era el Hotel Cecil, y esto a los huéspedes no acabó de gustarles mucho, la verdad. Porque claro, tú cuando reservabas decías, Stay on Main, vale, esto bien, buscabas reseñas, no, esto súper bien. Y de repente te aparecías allí y decías, uy, eso de al lado es el Hotel Cecil, uy, ese no tiene tan buenas reseñas, uy, vaya, pero si comparto la piscina o lo que sea, que no sé exactamente qué compartían, pero ya me entendéis. Bien, en 2013 pasó lo que pasó en esta historia, que eso ahora vamos a ello. Y en el 2017 el hotel se cerró para hacerle una reforma total, un cambio de imagen total. El objetivo, por lo visto, era transformar algunos de esos espacios en apartamentos asequibles y el resto en un hotel boutique. Y aunque aún así no acababa de levantar cabeza, en 2021 la ciudad de Los Ángeles decidió declararlo monumento histórico-cultural, en parte por su fachada y tal, y en parte obviamente por su historia oscura. Vamos a llamarle peculiar. Esto por un lado fue bueno porque protegió al edificio de ser demolido, pero limitaba mucho para qué se podía utilizar a partir de ahora ese edificio. A finales del 21 se reabrió parte de ese edificio como un lugar de transición para personas sin hogar que estén siendo rehabilitadas y para otro tipo de proyectos sociales. Es decir, que ya no funciona como un hotel para turistas. Al menos por ahora. Y lo último que se sabe es que en marzo de 2024 el edificio se volvió a poner a la venta, pero no se sabe a qué precio. Bien, como vemos, el Hotel Cecil antes de Elisa Lam ya tenía una historia muy rocambolesca y muy oscura. Y claro, cuando se dio a conocer el caso en sí de Elisa, esto explotó mediáticamente. No era el primer horror que nacía entre esas paredes. Bien, ahora sí que sí, pasemos al caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil. El 1 de febrero de 2013, Elisa desaparece del hotel. La policía registra el lugar, pero no encuentran nada de nada. Pocos días después se publica un vídeo de seguridad en el que aparece Elisa dentro de uno de los ascensores del edificio actuando de forma errática. Aprieta botones al azar, entra y sale del ascensor y parece como esconderse de alguien. El vídeo se hace completamente viral. Os enseñaré algunos fragmentos de ese vídeo, pero preparaos porque es surrealista. Bien, pero empecemos por el principio, dejémonos de spoilers y vayamos al inicio de esta historia.
cómo apareció Elisa en ese hotel. Bien, como ya os había comentado, Elisa decidió emprender un viaje de estos mochileros de estudiante a principios de enero de 2013. Destino, la costa oeste de Estados Unidos. El plan de Elisa era visitar varias ciudades importantes de la zona e ir documentando todo lo que hacía para luego postearlo también en sus redes sociales y su blog. El 26 de enero, Elisa llega a Los Ángeles después de haber pasado por San Diego. En ese momento la vemos muy activa en sus redes sociales, publicando todo lo que va descubriendo, los libros que está leyendo y varias reflexiones personales que va haciendo por el camino. Su destino final era Santa Cruz. Día 28 de enero. Se registra en el Hotel Cecil. Como decíamos, el Hotel Cecil está bastante céntrico en Los Ángeles, pero en una zona todavía hoy día un poco oscura y obviamente un hotel con una historia muy oscura. Pero claro, económico para un estudiante. Porque claro, pensad, ella universitaria, ¿no? Moviéndose como mochilera, pues seguramente vio algunas imágenes y tal y pensó, oye, mira, bueno, bonito y barato, está bien situado, el hotel parece decente y seguramente pues no se paró a mirar como hoy en día haríamos a fondo las Google Reviews, ¿no? De lo que la gente opina de ese lugar y pues eso, al no ser de la zona tampoco, seguramente tampoco conocía la historia del hotel, ese pasado oscuro. ¿O creéis que sí lo sabía y le dio cierto morbillo y por eso lo escogió? Bien, el tema es que desde que llega al hotel las cosas empiezan a ser un poco extrañas, porque de primeras compartía habitación con otras turistas, otras personas que por lo visto la reportaron por sus comportamientos extraños y finalmente el hotel la puso en una habitación individual. Bien, pasan un par de días más y a 31 de enero de 2013 es el último día que se la ve con vida. Por lo visto, la última interacción que tuvo con una persona, así de tú a tú de hablar, fue con una persona que trabajaba en una librería que había cercano al hotel. La tienda se llamaba The Last Bookstore, la última librería. Telita con el nombre, ¿no? Dada la circunstancia. Bien, pero por lo visto es una conocida librería independiente de Los Ángeles. Como decíamos, la empleada confirmó que había estado con Elisa Lam, que había estado hablando con ella mientras ella estaba buscando algún libro. La empleada explicó que parecía estar sola, que estaba tranquila, simplemente hojeando libros. Se comportaba de forma totalmente normal y comentó que estaba buscando libros y música para regalarle a su familia en Canadá y que realmente pues no mostraba ningún tipo de signo de alteración, al menos en ese momento. Y este testimonio fue muy clave porque obviamente desmiente algunas teorías que decían que Elisa estaba ya como desestabilizada desde hacía días, por lo que había pasado también con esas compañeras de habitación y todo eso. Parece que al menos unas horas antes de desaparecer estaba completamente normal. Y también de alguna manera nos humaniza mucho más a Elisa, ¿no? Una persona pues normal que está haciendo su viaje y que para buscar comprar recuerdos para llevar a su familia. Bien, como os decía, esta empleada de Last Bookstore fue la última persona en interactuar con Elisa, pero la última persona que la vio fue un empleado del hotel. El empleado aseguró haber visto a Elisa entrar en el hotel de forma tranquila, aunque sí que daba a entender que tenía algún comportamiento errático, pero sin dar muchos más detalles. Y como decimos, esta fue la última observación que hizo alguien de Elisa antes de que desapareciera. A partir de ese momento nadie más la vio, aunque en realidad sí que sabemos un poquito más de ella, porque ¿recordáis el vídeo ese mal rollero que os he comentado? Ahora iremos con ello. Bien, como decíamos, todas estas últimas interacciones y visiones de ella fueron el 31 de enero y el 1 de febrero se declara su desaparición. Elisa debería haber hecho el checkout del Hotel Cecil el 31 de enero, cosa que obviamente no hizo, y debería haber continuado su viaje hacia Santa Cruz. Además, durante ese día no había publicado nada en redes sociales, no se había puesto en contacto con la familia ni nada. Cosa extraña en ella, ya que por lo visto a diario hablaba con sus padres. Así que completamente alarmados contactan a la policía de Los Ángeles. Entre el 2 y el 14 de febrero tenemos una búsqueda intensiva de la policía por el hotel y los alrededores buscando a Elisa. De hecho, el día 6 de febrero la policía aparece incluso con perros rastreadores para rastrear todo el hotel y buscar por todo el hotel pistas del paradero de Elisa. Pero no se detecta su presencia ni en el edificio ni en las zonas comunes. Por lo visto interrogan también a varios trabajadores del hotel y a los huéspedes, pero no suben al terrado del hotel. Y esto... Bien, entonces llega el 14 de febrero y se hace público el vídeo tan inquietante de Elisa en el ascensor. Las cámaras del hotel captan en vídeo a Elisa entrando en uno de los ascensores del edificio y actuando de forma errática. Parecía como que hablara con alguien y ahí no había nadie. Parecía como que se escondía de alguien también y entraba y salía del ascensor de una manera muy extraña. ¿De qué o de quién estaba huyendo Elisa? ¿Había una amenaza real
¿O era como una alucinación que estaba ya teniendo debido a su condición mental? Os voy a poner ahora las imágenes del vídeo, como os digo, son bastante grotescas y un poco complejas de entender. Avisados estáis. La comentamos cuando acabe. Claro, imaginaos el hotel que ya tiene su fama. Una chica desaparece, no se la encuentra y de repente se publican estas imágenes de ella actuando de esta manera. Obviamente se generó un estallido viral en redes y todo el mundo estaba hablando de este caso y de miles de teorías conspiranoicas. Pero antes de entrar en todas esas teorías que surgieron que podrían explicar qué sucedió con Elisa, vamos a continuar con la cronología, porque hasta ahora mismo estamos en el punto en el que Elisa simplemente está desaparecida. Pero como os he dicho ya anteriormente, su cuerpo se encontró sin vida en el hotel. Bien, se publica ese vídeo, como decíamos, la policía sigue investigando, pero pasan los días y no se sabe nada de Elisa. Entonces llega el 19 de febrero y varios huéspedes del hotel empiezan a quejarse por un sabor y un olor raras en el agua. Después de que fueran varios los huéspedes que se quejaran de ese sabor y también de la baja presión del agua, los empleados del hotel deciden ir a los tanques de agua a ver qué está sucediendo. Cuando uno de esos empleados sube a la terraza a ver qué está sucediendo, se encuentra entonces el cuerpo de Elisa Lam desnudo dentro de uno de esos depósitos. Se encontraba dentro de un tanque cerrado que era de muy difícil acceso y completamente desnuda, lo que por supuesto desató muchísimas dudas sobre qué había sucedido ahí. ¿Había sido realmente un suicidio o tenía más pinta de un posible crimen? Como os decía, Elisa estaba sin ropa, su ropa de hecho flotaba alrededor de ella, igual que su reloj y la llave de la habitación, pero eso sí, no se encontró ni rastro nunca de su teléfono móvil. Ella tampoco parecía tener ningún tipo de signo visible de trauma físico. Como decíamos, además, el acceso al tanque era muy difícil
estaba cerrado y no habían huellas. ¿Cómo había llegado allí Elisa? El 21 de febrero de 2013 se realiza la autopsia de Elisa para intentar descubrir qué es lo que le ha sucedido y cuál es la razón real de su muerte. Fue una autopsia muy complicada y los resultados se demoraron semanas, ya que, bueno, podéis imaginar que un cuerpo en el agua durante muchos días, pues se deteriora mucho y cuesta mucho de investigar. Y claro, todo ese tiempo que se tiraron sin acabar de dar resultados de esa autopsia, pues dio margen a que las teorías volaran. No es hasta junio de 2013 que ahí ya sí tenemos el resultado final de esa autopsia. El forense concluyó que la causa de la muerte real de Elisa fue ahogamiento accidental. No había signos de trauma físico, no había signos de sustancias ilegales en su sistema y solo había un poco de alcohol e ibuprofeno. Sí que descubrieron cierto rastro de sangre en la zona vaginal, pero podía ser simplemente por la misma inflación debido a estar en un recipiente de agua. Y el informe menciona su condición bipolar como un posible factor que le llevara a la muerte. Bien, pero como os digo, el caso se volvió viral y global y las teorías distintas no tardaron en aparecer. Bien, como os podéis imaginar, la teoría más explicada y respaldada también por esos informes del forense es que fue un episodio de salud mental. Elisa tenía un trastorno bipolar diagnosticado y estaba en tratamiento con medicación. Por lo visto, en la autopsia se detectó que podía no haberse tomado correctamente sus dosis, lo que podría haberle llevado a algún tipo de alucinación psicótica. Esto podría también explicar su extraño comportamiento en el ascensor. Así que esta teoría apunta a que se metió voluntariamente dentro del tanque sin ser consciente de que luego no podría salir y se quedó allí atrapada. Aunque claro, no explica el cómo llegó, porque como decimos está en una zona de acceso restringido y de difícil acceso en general, y cómo luego cerró desde dentro. Bien, la segunda teoría más viralizada y también debido a la fama que tenía ese hotel fue el asesinato. Mucha gente sospechó que alguien había sido el causante de esa muerte. Como decimos, el acceso a esos tanques y a la azotea no era sencillo, y menos meterse dentro de un tanque y cerrar. Además, la gente dice que a lo mejor ese comportamiento extraño y errático que está teniendo Elisa en el vídeo es porque de verdad hay alguien allí que no se ve. Simplemente está fuera del ascensor en un lateral y no se ve a esa persona. Y aunque es cierto que, como decíamos, no hay ni rastro de ningún tipo de abuso o violencia física, se cree que puede haber sido una muerte encubierta. Como en todos estos casos de misterio, también hay una teoría que habla sobre experimentos gubernamentales secretos. Hay gente que vinculó este caso a experimentos del gobierno, como el MK Ultra, un programa súper secreto de la CIA que por lo visto hacían experimentación en personas. Si queréis que os traiga un episodio sobre MK Ultra, creo que hay contenido para tratar ese tema, me lo dejáis en comentarios. Otros relacionaron su muerte con un brote que hubo de tuberculosis en la zona en esas mismas fechas. Y curioso, el test que se utilizaba para detectar si tenías o no esa enfermedad se llamaba LAM-ELISA. LAM-ELISA. Y bueno, en general se hablaba de que simplemente podía ser la víctima de algo más grande. Pero por supuesto, la teoría que no podía faltar era la paranormal. Y es que con todo lo que venía sucediendo en el Hotel Cecil, la verdad es que muchos creían que tenía un deje ahí de misterio que ya rozaba lo paranormal. ¿Estaría el hotel maldito, embrujado? Y claro, eso alimentó teorías que decían que Elisa estaba poseída. Y ese era el comportamiento errático que se le veía en los vídeos, que alguna energía oscura se había apoderado de ella y que de alguna manera interactuaba con algún otro tipo de energía dentro de ese ascensor. También se habló del juego del ascensor, una teoría que decía en aquellos tiempos que por lo visto habían ascensores que te llevaban a otras dimensiones. Y en general se relacionó con leyendas urbanas, fantasmas y otras historias relacionadas con el hotel. Y ojo, que como última teoría se llegó a decir que era toda una campaña viral para promocionar una película. Por lo visto hubo algunas coincidencias estéticas, vamos a decirlo así, con la película Dark Water y pues ahí hubo dudas al respecto. Y como decíamos, este caso ha tenido tantísima viralidad que realmente lo puedes ver en cualquier tipo de medios. Hay muchísimos creadores de contenido que han hablado de ello, youtubers, podcasters, incluso casi te diría que en cualquier podcast de True Crime te vas a encontrar este caso.
¿Será que estamos empezando una saga de True Crime dentro de Increíblemente Cierto? ¿Sería algo que te gustaría que trajera? Estoy preguntona hoy, no paro de preguntaros, ¿queréis que os traiga este tema? ¿Queréis que os traiga este tema? Pero es que de verdad, analizando esta historia me han ido saliendo como ideas de cosas que puedo ir haciendo y digo, bueno, pues antes de liarme ahí la manta en la cabeza, pues pregunto, ya que estamos, a ver la gente qué le parece. Bien, pero como os digo, ¿no? Muchos youtubers también estuvieron investigando sobre el tema ellos mismos y trajeron la historia, y hubo uno que fue una milla un poquito más allá. El youtuber en cuestión se llamaba Lam Jin Song y directamente viajó hasta Los Ángeles y visitó el hotel para investigar el caso él mismo. Por lo visto documentó en vídeo cómo intentó llegar hasta la azotea y hasta los depósitos, los tanques de agua, para comprobar si realmente era tan difícil acceder y si Elisa podría haber llegado a hacerlo. En su investigación descubrimos que el acceso a la azotea no es tan sencillo porque hay muchas puertas que pasar con alarmas y con cámaras de seguridad, pero es cierto que él logró subir a través de una ventana y unas escaleras de emergencia, evitando así las entradas principales que tenían esas alarmas. Y digamos que de alguna manera demostró que una persona decidida, que sabía específicamente que quería subir allí y el por qué, podía llegar a subir, aunque por supuesto con bastante esfuerzo y un poquito de conocimiento del lugar. Este vídeo fue muy comentado en su momento porque de alguna manera reafirmaba esa teoría de que pues posiblemente Elisa por su propia cuenta hubiera decidido subir en algún tipo de ataque psicótico. Pero es cierto que no respondía a muchas de las preguntas, y es cómo llegó, o sea, por qué se fue hasta allí, cómo llegó a subirse a los tanques, cómo fue que abrió y luego cerró estando ahí adentro, por qué se desnudó completamente, dónde acabó su teléfono móvil. Y ya hablando de medios, creo que debo destacar también que hay un documental, una miniserie de estas en Netflix que habla también del caso de Elisa Lam. Se llama Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, y es de 2021. Fue dirigido por Joe Berlinger y tiene 4 episodios en el que, como os digo, ahondan más en lo que es la historia de Elisa, del hotel y qué sucedió con el caso de Elisa. Y esta es toda la información en sí de la que disponemos hoy en día. A mi parecer todavía quedan grandes preguntas por responder. ¿Cómo llegó Elisa a ese tanque de agua? O sea, ¿fue sola? ¿Le acompañó a alguien? ¿Alguien le explicó que había eso allí? Porque el acceso estaba restringido y este youtuber que hemos visto llegó hasta allí porque sabía que quería llegar hasta allí, pero ella no habría intentado, lo lógico es intentarlo por el medio normal, ¿no? ¿Cómo llegó a descubrir que a través de una ventana y una escalera de emergencia se podía llegar? Es complejo. Y luego además, como hablábamos también, cómo levantó esa pesada tapa y la volvió a tapar una vez ella dentro. Pregunta número 2 para mí es: ¿qué explica ese comportamiento tan extraño de Elisa en el ascensor? ¿Era realmente un episodio psicótico? ¿Estaba alucinando y viendo cosas que nosotros no vemos? ¿O realmente había alguien escondido que la estaba presionando? Y ojo, que esto no lo hemos mencionado, pero ¿por qué el ascensor no cerraba las puertas? O sea, a ella la vemos picar y picar y no se cierran las puertas. Sin embargo, ella sale y sí se cierran. Pregunta número 3. ¿Se puede considerar que hubo algún tipo de negligencia por parte del hotel? Porque claro, Elisa desapareció durante 3 semanas en sus instalaciones. ¿Cómo fue posible que Elisa llegara hasta allí? ¿No tenía quizá protocolos de seguridad adecuados? Pregunta 4. En cuanto al vídeo que hemos visto del ascensor, hay gente que dice que parece estar como ralentizado o reeditado. ¿Por qué? ¿Se ha eliminado alguna imagen clave? Pregunta número 5. ¿Qué es lo que hizo Elisa horas antes de fallecer? Ya sabemos que estuvo hablando con la empleada de esa librería y que un empleado del hotel también la vio pasar, pero ¿hubo algo más que explicara el porqué de esa decisión de repente o de esa que se diera esa situación de repente de Elisa subiendo al tanque? Pregunta número 6. ¿Por qué Elisa no se tomó su medicación correctamente? Porque como decíamos, hablaba abiertamente de su situación, no era que se escondiera y aceptaba que tenía esa bipolaridad y que estaba siendo tratada. ¿En qué momento deja de tomarse su medicación o la empieza a tomar incorrectamente? ¿Fue realmente intencionado? ¿Fue un olvido? Y por último, ¿por qué siguen habiendo posts en su blog de Tumblr después de su muerte? Se cree que esos posts quizás que fueron programados por Elisa antes de su muerte, pero esos posts se van hasta diciembre de ese mismo año. ¿Alguien encontraría su móvil y continuaría subiendo cosas a su perfil? ¿O no es que alguien lo encontrara, sino es que alguien lo cogió? Bien, Elisa Lam sigue siendo un nombre rodeado de misterio. ¿Fue realmente una tragedia derivada de su salud? ¿Fue un crimen? ¿Fue un ritual? ¿O simplemente se dio una serie de coincidencias escalofriantes? Quizá nunca sabremos la verdad de este caso,
Pero hay algo que es cierto, y es que cuando miras de cerca algunos misterios, todavía hoy siguen dando miedo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta misteriosa historia. ¿Conocías ya la historia de Elisa Lam y del Hotel Cecil? ¿Sabes si se ha descubierto algo más en esta historia que no he comentado yo en mi vídeo? Como os decía antes, sé que os he hecho ya muchas preguntas en este vídeo, pero de nuevo os vuelvo a abrir la veda a que si hay algún misterio increíblemente cierto que hayáis escuchado y que queráis que investigue y os traiga aquí en formato de vídeo, ya sabéis, dejádmelo en comentarios que yo os leeré todos, iré rascando los siguientes crímenes o misterios que resolver. De verdad que leo todos vuestros comentarios y vuestras sugerencias con muchísimo cariño y quién sabe, quizá la próxima historia será una recomendación tuya. Nos vemos en el siguiente vídeo y de mientras puedes interactuar conmigo en todas estas redes. Links en la descripción.